Buen día, mi nombre es Tania Gómez Tagle. En la siguiente presentación voy a abarcar el tema de filogenia, mencionando su concepto, cuál es el papel que desempeña la biología y cómo se relaciona en el estudio de la psicología. Filogenia es una rama de la biología encargada de estudiar el origen y evolución de los seres vivos, así como indicar qué tipo de relaciones evolutivas habrá entre especies. Este concepto fue propuesto por el naturalista y filósofo Haeckel en 1886, en el cual explica semejanzas, diferencias, relaciones y roles de cada especie en el árbol filogenético de la vida. Estas investigaciones fueron basadas en las teorías evolucionistas de Darwin, quien fue el primero en plantear un sistema de clasificación de los seres vivos de acuerdo a su origen. Dentro de estas adaptaciones podemos ver el proceso evolutivo, el cual contempla esas transformaciones que las especies van a experimentar durante su evolución, en las similitudes y diferencias que se van a encontrar en el análisis de su ADN y ARN. Por lo tanto, vamos a encontrar especies que comparten un ancestro común, es decir, que descienden de otras. Las adaptaciones que cada especie va a experimentar son las que marcarán esas diferencias de cada uno de sus miembros, haciéndolas distintas gracias a su dotación genética y la interacción con el medio que lo rodea, explicando así cómo es que ciertas características físicas o morfológicas van a evolucionar, ya que su entorno así se lo demandará, haciéndola esta una diferenciación de un miembro a otro. Por lo tanto, también habrá evolución en el ser humano, el cual se ha adaptado gradualmente dependiendo su ambiente físico y social. Desde el Australopithecus hasta el Homo sapiens sapiens se han encontrado cómo han evolucionado tanto el cerebro, tanto su posición para caminar, al poder ellos adaptar una posición erguida, liberan sus manos y es como comienza la fabricación de herramientas que con el paso del tiempo pues ayudará al poder tener habilidades con la caza, con el control del fuego y asimismo adaptarse a un nuevo tipo de alimentación. Una característica evolutiva del ser humano ha sido su cerebro, que conforme han pasado los años, su estructura craneal y el volumen de su cerebro ha sido modificado y a su vez ha crecido. Por lo tanto, esto impacta en la evolución del sistema nervioso, el cual es el encargado de recibir y procesar información que proviene del interior y exterior del cuerpo. Como lo mencionó Albereira, a lo largo de los años de evolución, los primates han cambiado su estructura anatómica, incluyendo el sistema nervioso, y más concretamente el cerebro. El cerebro, como tal, ha tenido un proceso evolutivo con conservaciones de mínimas variaciones, habiendo una exclusiva e importante en el ser humano, que es la neocorteza. El cerebro, por lo tanto, se podrá entender y explicar por la complejidad en la que trabaja en cuatro niveles. Uno de ellos es el nivel molecular, en el cual va a explicar que la mayor concentración de genes, de proteínas, se van a concentrar en el cerebro. En el nivel celular hablamos de las neuronas y de las gliales, quienes especialmente se dedican en los circuitos cortiales, en cómo muestran esa diversidad celular, dando pie a una evolución cognitiva. Y por último, el nivel funcional, que es la manera en cómo las neuronas transmiten esta información, la que nos ayuda a razonar, pensar, movernos. Es decir, esa sinapsis, que dicho otras palabras es la red de conexiones que se conforman, haciendo esa notable diferencia entre la especie humana y otra especie animal.
Habrá diferencias y similitudes entre el ser humano y otras especies en cuanto a 4 ámbitos. Uno de ellos es el anatómico-morfológico, donde su estructura ósea, órganos o aparatos reproductores serán similares entre especies humanas y otras, y notando diferencias como el bipedalismo y la cerebralización. En el siguiente ámbito sería el embriológico, en el cual los humanos vamos a compartir similitudes con otros embriones, sobre todo en la etapa temprana de la gestación. Conforme avanza el desarrollo embriológico, es donde se notarán las diferencias que tenemos, haciendo notable, por ejemplo, una característica del humano que es el desarrollo del tubo neural en el cerebro. Otro es el bioquímico y genético, en el cual, así como podemos compartir genes y secuencias genéticas, puede haber diferencias como el desarrollo de un gen, el encargado del habla, muy particularmente pues del ser humano. Y por último, el comportamental, en el cual podemos tener similitudes de convivencia social, supervivencia, reproducción, pero habiendo diferencias como el lenguaje, el cual es altamente desarrollado en el humano, y creando una autoconciencia ética. Siendo así que en el proceso evolutivo podemos estudiar grandes hitos en el desarrollo humano, el cual es el bipedalismo, que conforma la posición erguida del ser humano, abriendo un paso al desarrollo de habilidades como en la fabricación de herramientas, y a su vez poder ya cazar, poder tener actividades como la agricultura, y poder asimismo hacer el uso del fuego, de modo de que ya hasta la alimentación pudiera cambiar. Todo esto gracias al desarrollo en la encefalización del ser humano, que a su vez podrá dar un desarrollo del lenguaje muy superior y muy particular sobre todas las especies. Por lo tanto, ¿qué relevancia tiene la filogenia, en el estudio de la psicología? Bueno, pues podrá apoyar a los psicólogos a comprender cómo es que evolucionan y desarrollan esas capacidades cognitivas en los seres humanos, así como comparar y entender procesos mentales y emocionales entre humanos y otros animales. En neurociencia podrá ayudarnos a comprender cómo funciona nuestro cerebro, y a partir de las evoluciones que hay en las estructuras cerebrales. Y en la psicología clínica, la filogenia podrá comprender trastornos psicológicos y de qué manera se relacionan con las adaptaciones o los orígenes evolutivos, para poder de esta manera encontrar un tratamiento adecuado e intervenir. De este modo concluyo mi presentación. Agradezco mucho su atención, sin antes poderles compartir aquí las fuentes de consulta para ampliar el tema. Muchas gracias.